Bienvenidos a todos, este es su podcast Vayan y Hagan. Esto es un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya, estamos acá en Costa Rica en el Centro de Multiplicación de Singular. Y bueno, este es el episodio número 30 de una serie que hoy queremos culminar un poquito, la serie esta de Apasionados por Hacer Discípulos. Hemos tenido varios invitados y hemos visto a través de su historia cómo la pasión por Dios y cómo la pasión por hacer discípulos los ha orientado, les ha llevado a tomar decisiones y caminar en fe. Y hoy se encuentra con nosotros Lisandro Montenegro. Amigo, ¿cómo estás? De lo más bien, súper contento de estar por acá nuevamente. Buenísimo, bro, qué bueno tenerte. Y hoy queremos conversar justamente a modo de conclusión, comentar un poquito por qué este tema es relevante, cómo podemos crecer en pasión. Vamos a discutir un poquito qué es de repente pasión y definirlo un poco. Y motivar a otros también. Queremos pensar en cómo podemos motivar a la siguiente generación a vivir apasionados por Dios, en misiones, en general. Entonces, ese es el menú para conversar hoy. Y con esto vamos a darle cierre a estos últimos 4 capítulos que hemos dedicado a apasionados por hacer discípulos. En Singular tenemos este enfoque singular por Jesús y por conocer su mensaje, entender su modelo y podríamos comenzar por ahí, por eso esta idea de apasionados por hacer discípulos. Pero bueno, tal vez definiendo un poco la idea esta muy rápido, una pasión es un deseo ferviente, fuerte por algo o por alguien que nos llama la atención, que nos gusta. Y sobre todo la pasión se asocia cuando estamos dispuestos a hacer cosas que están fuera de lo normal o fuera de lo común. Que por pasión dediqué mi vida a esto o a lo otro. Que por pasión tomé esta decisión. Que por pasión decidí asumir cierta carga en mi vida. Claro. Muchas veces la pasión está asociada de hecho con el sufrimiento. El sufrimiento que estoy dispuesto a pasar por algo que amo o algo que me interesa o algo que me gusta. Pero Lisandro, para vos, tal vez compartiendo esta idea, ¿qué son cosas que a vos te apasionan en tu vida? Sí, claro. Bueno, primero decir que estoy súper contento, Diego, de estar otra vez acá contigo compartiendo este podcast. Me parece un tema súper relevante, pensando también en que venimos de terminar, ¿verdad?, de celebrar lo que se conoce como la Semana de la Pasión, ahora que lo hablábamos. Sí. A mí me apasionan varias cosas. Me apasiona comer. Eso de pronto es una pasión y una debilidad, porque, bueno, también vivimos en una cultura en la que siempre estamos pensando en comida, ¿verdad? Que ya desayunamos, pero ¿qué hay para el almuerzo? Cuando estamos almorzando, mira, ¿qué voy a cocinar en la noche? Pero a mí me gusta mucho comer y tengo que tener mucho cuidado. Me gusta experimentar con diferentes tipos de comida y todo esto. No cocino, no soy chef, que también es otra cosa que es un poquito difícil, porque me gusta comer, me gusta experimentar, pero no cocino. Me apasiona mi familia, me apasionan mis hijos. Ahora están en una etapa en que los estamos disfrutando un montón. Mi hijo mayor recientemente cumplió 12 años, mi hija ya tiene 10. Wow. Conversamos mucho, nos reímos, ver cómo se desarrollan sus personalidades también. Tener esa carga y responsabilidad de vivir frente a ellos mi fe, ¿verdad? Eso es algo que me apasiona mucho también. Los deportes, no vamos a entrar en detalles específicamente, pero en el fútbol es algo que me encanta. No soy así como de estadísticas y seguir tampoco como... Bueno, no les conviene ser de estadísticas. También tenemos que ser honestos de que las estadísticas nos llevan un poquito ahí a aceptar unas cosas que no queremos aceptar. Pero me gusta seguir el fútbol, el tenis. Soy el menor de 5 hijos, entonces todos mis hermanos jugaron fútbol. Yo recuerdo a mis hermanillos preparando el uniforme y limpiando los tacos, y muy cerca de nuestra casa había una cancha de fútbol, entonces fue algo que adopté, supongo. Sí, creciste con el deseo de jugar y mejorar con tus hermanos. Entonces ir al estadio, que no hago muy seguido, es algo que me encanta. Entonces todo esto para decir que a manera del tema que estamos desarrollando, la pasión va muy de la mano con algo que nos satisface, ¿verdad? Cuando lo hacemos, trae cierta satisfacción. Claro. Lo cual es difícil pensar, sobre todo en Cristo, cuando hablamos de su muerte y resurrección, que Él lo haya disfrutado, ¿verdad? Sería, y de pronto por ahí podemos llevar la conversación más adelante.
Y mientras hablaba estaba pensando si hay una diferencia entre pasión y disciplina. Porque hay cosas en las que hacemos por una disciplina desarrollada, aprendida, que muchas veces no nos traen mucha satisfacción, pero son efectivas y lo seguimos haciendo en la vida. Pero vamos a entrar por ahí a ver si estas dos en algún momento se convergen. Si el desarrollo de una disciplina se puede convertir en una pasión que las demás personas ven en mí. Sí, pero si yo diría comida, familia, deporte, fútbol específicamente. Fútbol. Aparte de tu pasión por Cristo. Correcto, claro, sí, claro. Ya por ahí podemos hablar bastante también. Eso está interesante de la disciplina y el gusto o el deseo por algo, que yo creo que, y no sabría cuál comienza primero, pero por lo general la gente que es muy buena en algo o que disfruta algo suele ser muy disciplinado en eso. Claro. De repente la pasión te lleva a asumir la disciplina, que la disciplina es una carga, o sea, la disciplina es algo... que o sea, tiene un precio. Levantarme todos los días temprano para hacer ejercicio. Claro. La disciplina de cuidar mis hábitos alimenticios, ¿verdad? Ahora que decías también de comer. Algo interesante para mí también de pensar en el concepto de pasión es que por lo general hay una pasión en aquello que hago que consume mi tiempo, que consume mi energía y que consume mis recursos. Súper. O sea, una forma para evaluar a mí mismo, estaba pensando que es algo que me apasiona. Bueno, todo lo que me hace gastar dinero, gastar mi tiempo, o tal vez no gastar, pero invertir, y que gasta mi energía. Entonces es interesante también la gente en casa si pueden autopreguntarse, ¿verdad? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero y tu tiempo? Que revisen el estado de cuenta de la tarjeta para ver hacia dónde está yendo los gastos. Sí. Bueno, en este momento dice gasolinera... Y eso no nos apasiona mucho, la verdad. Ok, buenísimo. Bro, ¿dónde podemos ver pasión en Jesús? Pensando en dónde está Jesús invirtiendo su tiempo, invirtiendo sus recursos, dónde vemos a Jesús amando, deseando y gastándose, porque es interesante. Y eso, verlo el ángulo que lo estás trayendo, pues nos ayuda. Yo creo que cualquiera de las personas que nos está viendo, escuchando inmediatamente, va a pensar 3, 4, 5 cosas en las que efectivamente Jesús invirtió su tiempo, invirtió sus recursos, pensando el tiempo y su vida como uno de estos recursos. Pero muy rápidamente viene a mi mente la presencia de Dios. Sí en oración, sí con la palabra, pero específicamente las 2 veces muy posiblemente en que Jesús entró al templo, que es la representación más grande de dónde vive Dios en la mente de un judío del primer siglo. Ahí vive Dios, y cuando Jesús entra en 2 ocasiones posiblemente, él dice, se les ha olvidado o han perdido el enfoque completamente de lo que este lugar representa, porque esta es la casa de mi Padre, esta es la casa de Dios, y ustedes han hecho de esto más bien un comercio. Y ustedes les están sacando el dinero a la gente para poder experimentar algo que todos tuviéramos que tener acceso. Entonces la presencia de Dios sería una de esas cosas que yo digo, Jesús tenía pasión por esto, y es evidente por cómo Él se enoja y reacciona y lo que llamamos nosotros limpia el templo, ¿verdad? Lo purifica. Pasión por la gente, ¿verdad? Y una pasión no de esa que de pronto la podemos confundir con lástima, que no sería la palabra correcta, pero compasión, ¿verdad? Ver a las personas con compasión es verlas de ojo a ojo y poder ponerse en las sandalias de esa persona por la situación que están llevando. Y Jesús tenía esa capacidad, veía a las multitudes con compasión, como ovejas que no tenían pastor. También pensando en la cantidad de personas a quien Él sanó. Sanó físicamente, pero emocionalmente. Muchas mujeres a quienes las dignificó. Muchos enfermos a quienes no solamente les sanó físicamente, pero les devolvió la dignidad al poder ser parte de la sociedad también. Pasión por la palabra, que podemos hablar de eso un poquito más adelante. Podemos decir lo mismo de Jesús que el judío regular de la época. Es tener la convicción que la ley o la Tanaj como tal, el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, y si Dios tiene algo que decir al respecto, yo quiero escucharlo y quiero llevarlo dentro de mí. Esa es otra cosa que tal vez esperemos que el episodio nos permita hablar un poquito más adelante. Y finalmente, la oración, que no solamente disciplina, es el vehículo de conexión entre Dios humanizado, encarnado, y el Padre. Y Jesús en muchas ocasiones podemos marcar cómo Él priorizó
irse a solas para orar y comunicarse con el Padre, para mencionar algunas. Claro, claro. No, y es súper bueno, porque es que casi cualquier cosa en la que vemos a Jesús haciendo está movido por una pasión. Si uno piensa en el por qué las personas hacen lo que hacen, siempre ese por qué se responde con un propósito o se responde por misión. Esta es mi misión, este es mi propósito, esta es mi pasión. Y me encanta la congruencia de un Jesús que su estilo de vida, su enseñanza, su sacrificio, sus acciones, todo es congruente con la pasión que él tiene. Número uno, como decías, por el Padre. ¿Verdad? Tanto que hay tantos pasajes que dicen que él dice lo que el Padre le manda a decir, hace lo que el Padre le manda a hacer. Y la idea de que todo el propósito de Jesús está asociado con lo que el Padre quiere que haga. Y él está asumiendo todo lo que el Padre quiere que él haga, incluyendo la cruz. Que volvemos al punto de que la pasión nos lleva a puntos máximos donde estoy dispuesto estoy dispuesto a morir porque amo al Padre. Y quizás es una máxima de la famosa frase esta de la semana de pasión de Jesús. Claro. Creo que si trato de explicar la idea de por qué esta semana es la semana de pasión, es porque es una semana donde se muestra la máxima expresión sacrificial de Jesús para mostrarnos un camino nuevo al Padre. Lo hace primeramente por obediencia. ¿Verdad? Yo siempre menciono que Jesús está altamente comprometido con el Padre, altamente comprometido consigo mismo y finalmente altamente comprometido con la humanidad. Y la pasión, su deseo, su amor por el Padre lo lleva a culminar esta obra. Y me encanta Jesús. Jesús, todo está súper enfocado, súper asociado con esto. Es chiva. Cuando uno conoce a personas que son muy buenas en algo, por lo general son personas que han dejado de hacer otras cosas para decir, voy a hacer esto. Claro. Entonces también una de las cosas que me parece interesante de tener una pasión por algo es que me lleva a enfocarme más en esto que me apasiona y disminuir mi enfoque en otras cosas. Y yo creo que ya hay un gran reto para nosotros de decir, si amo a Dios, ¿qué prioridad le estoy dando a mi relación con Dios, a mi caminar con Dios, a mi desarrollo como hijo de Dios y además mi involucramiento a la misión de Dios? Claro. Que es la otra cosa que también está en Jesús, ¿verdad? Jesús ama al Padre y ama lo que el Padre ama. ¿Verdad? Yo veo un reto actual en la iglesia de que la iglesia ama al Padre, pero la iglesia no ama lo que el Padre ama. Entonces la misión del Padre no me interesa tanto. Me interesa el culto y la reunión. Claro. Y me interesa alabar al Padre, pues muy bien, pero amamos apasionadamente lo que el Padre ama, claro. ¿Verdad? Como para movernos en... Sí. ¿Qué podemos imitar de esa pasión de Jesús, Liz? Que es algo que vos dirías, mira, hay un montón de cosas ahí. Sí, Jesús de pronto es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero depende de nuestro concepto de Jesús. No es un buen ejemplo, porque si pensamos en Jesús perfecto, que como fue Dios o es Dios, no había nada malo que le hiciera, ¿verdad? Entonces en todo, claro, tiene pasión. Pero si nos acercamos al Jesús que, como dice Filipenses, lo dejó todo para hacerse como uno de nosotros y vivió su humanidad al 100% sin dejar de ser Dios, Jesús es un modelo más accesible, más palpable. Entonces, cuando pensamos en qué podemos imitar de Jesús, me gustaría abarcar la pregunta primero comentando el beneficio de adaptar o de tomar para mí algunos aspectos de pasión de Jesús. Y es que la pasión se contagia, ¿verdad? Cuando hablamos sobre todo de un movimiento hacedor de discípulos, el poder de que haya un movimiento que se multiplica por generaciones es cuando estamos contagiando a la gente por nuestra manera de vivir, cómo lidiamos con las diferentes cosas en la vida y sobre todo con nuestro enfoque en Cristo. Entonces, cuando nos apasionamos de verdad por algo, atributos o disciplinas que vemos en Jesús, existe la capacidad o la posibilidad de contagiar a otros, que ese contagio se convierte en una influencia. ¿Verdad? Hablamos hace un tiempo sobre el liderazgo. Liderar es influenciar a otros. La pasión que yo tengo por las cosas positivas o negativas en mi vida
influencian a los demás a hacer o vivir de la manera en que yo les estoy motivando a hacer. Claro. En mi caso, como papá, pienso inmediatamente en mis hijos y en las personas en las que tengo la posibilidad de liderar. Cuando me estoy enfocando en las prioridades correctas y desarrollando una pasión como la que Jesús tuvo por algunas cosas, el beneficio está en que el equipo y mi familia, quien estoy liderando, se puede ver beneficiada, puedo contagiarles y influenciarles de esa manera. Volviendo a la pregunta, ¿qué podemos imitar de Jesús? No a todos nos gusta orar. De hecho, dicen por ahí, lo mencionamos anteriormente, también pregúntele a un cristiano si quiere hacerle sentir mal, ¿cómo le van orando? Y la persona dice, no, es que casi no oro. Pero la oración es una de las áreas en las que podemos imitar a Jesús. Y empieza con una disciplina, ¿verdad? Porque no es algo que sale natural, ¿verdad? No es como cuando te invitan a comer algo o viajar, ¿verdad? Qué chiva viajar, pero orar es algo que requiere que desarrollar una disciplina, hacerla constantemente. La otra cosa es el hacer discípulos, que fue una de las cosas que no mencionamos ahora, en qué vemos en Jesús hacer. Jesús era un apasionado por la gente y no solamente por su condición de vida o su situación espiritual, pero en el sentido de que él quiso llevar a la persona a ser su mejor versión o la mejor versión de sí misma, que es lo que significa ser discípulos. Cuando intencionalmente nos comprometemos a caminar con alguien o con un grupo de personas con la meta de que esta persona pueda seguir a Jesús, estamos hablando de que es cambiar completamente su mentalidad en cuanto a la vida. Claro. Y ese potencial hay en cuanto al hacer discípulos como Jesús lo hizo también. Sí. Sí, me encanta la pasión de Jesús por sus discípulos y la gente en general. Y ahora lo decías, que muchos pasajes dicen que tuvo compasión. Vio a la multitud, tuvo compasión. Vio al leproso y tuvo compasión. Vio a la mujer. Y es una virtud tan noble y tan esencial de Jesús, pero detrás de ese sentimiento no había nada que él podía ganar a partir de eso. O sea, explicándolo mejor es, cualquiera de nosotros ama personas que nos aman. Claro. Pero sería demasiado difícil, es demasiado difícil para nosotros amar a aquellos a quienes no nos aman. Claro. O que nos rechazan o que nos han hecho mal. Y hay una virtud máxima en Jesús en darle a la gente sin esa expectativa de retorno. De hecho, hasta el día de hoy Jesús no ha ganado nada con lo que hizo. Lo cual es donde uno puede definitivamente decir es que lo hizo con la vista puesta en el Padre. Y estaba desinteresadamente. Esa es una buena palabra. Y eso es una muestra de pasión. Hay gente que está tan apasionada por hacer cosas que lo va a hacer si le pagan mucho, le pagan poco. Claro. ¿Verdad? Si llueve o no llueve. O desvinculado de cómo las demás personas vayan a reaccionar a lo que le satisface a él. Sí. ¿Verdad? Bueno, se me vienen un par de ejemplos de pronto muy, muy, muy cortos, pero hace un tiempo alquilamos un carro y cuando uno alquila un carro decide si va a devolver el carro con tanque lleno o si lo va a devolver a como quede y que ellos te carguen a la tarjeta, lo que sea. Pero estábamos en la conversación y obviamente como decidimos devolverlo con tanque lleno, usted sabe que cuando uno le echa gasolina al carro y llega ya a la rayita, usted puede decir pare ahí, pero todavía faltan como 4 o 5 litros más, ¿verdad? Para llenar. Entonces, no, párelo ahí porque es lo que va a ver la gente de la agencia. Está lleno. Pero cuando voy la milla extra, y otra vez el ejemplo no va en dirección a pasión, pero a eso me refiero cuando usted hace algo sin que le importe el resultado o como los demás ven. Entonces decidimos, no, llenémoslo, los 5 o 10 litros de más, pagamos de más, porque la persona que va a tener este carro la próxima vez va a estar agradecido de que el carro estaba completamente lleno y no que lo movió, lo caminó 2 kilómetros y ya bajó la aguja de un pronto a otro. Entonces a eso me refiero con hacer las cosas o cuando vivimos apasionadamente. Vivimos porque inmediatamente lo que hacemos nos satisface y vivimos como con los ojos cerrados o como con esos cositos que le ponen a los caballos. Lo hago porque es un acto de obediencia en mi relación con Cristo, una disciplina y una pasión que ya desarrollé con Él y no estoy preocupado del resultado o de cómo los demás asocian lo que estoy haciendo. Sí, es como una convicción personal. Claro. La persona que es apasionada tiene la convicción y por virtud es así y lo va a hacer. No importa su entorno o la respuesta de la gente o el parecer de la gente, sino que lo hago porque yo decido hacerlo.
Pero es riquísimo porque es la máxima también de la vida de Jesús. Es que Jesús dice, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Es alguien que dice, es que esto es entre Dios y yo, ¿verdad? Es como entre el Padre y yo, y no es como que los demás están interfiriendo, no, yo estoy permitiendo que suceda, y todavía su determinación. Y qué chido poder imitar eso, porque muchos de nosotros, o sea, todos yo creo que luchamos con la idea de hacer esto por este grupo de personas, o por mi familia, o por aquello, y si quedo bien o no quedo bien, en lugar de enfocarnos en cómo puedo vivir apasionado por Dios, que de repente lo único que me interesa satisfacer en pleno es a Él, y que lo que hago y lo que digo, lo digo con convicción y lo hago por convicción. Claro. Que necesitamos eso, ¿verdad? Muchas veces pienso en el contexto de iglesia, de que la gente muchas veces hacemos cosas porque alguien nos dijo o porque alguien nos ve, pero a veces ni siquiera nuestra convicción. Claro. Y una de las cosas que surge es que a mediano o largo plazo se evidencia que aquello que hacías no lo hacías con el enfoque y la pasión correcta, porque lo dejaste de hacer, o dejaste de hacerlo con el corazón correcto y saliste herido, saliste confundido, saliste dolido, porque tu enfoque estaba en satisfacer algo o a alguien, y no era que realmente habías adquirido una pasión, una convicción certera de que esto es lo que debías hacer por obediencia, por amor, por convicción, que son valores mucho más internos que debemos desarrollar en nuestra vida. Y viéndolo así, y también tal vez antes de la siguiente pregunta, es cuando evaluamos este concepto, y sí, tal vez a la luz de lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando va muy relacionado con Jesús y mi cristiandad o mi fe, pero esto debe salirse de esos conceptos de orar y leer la Biblia nada más. Tiene que irse a cómo desarrollo mi trabajo en la empresa donde estoy. Si dejo el escritorio ordenado, si estoy siendo responsable con el gasto que me corresponde o que estoy haciendo, si estoy pagando. Yo recuerdo en el trabajo que tenía antes del ministerio hace muchos años, nos daban chance de tener una cuenta en la soda, ¿verdad? Entonces, me lo apuntás. Y ya por ahí a la semana les llegaban y decían a uno, mira, ya es tiempo de que pagues, y uno más bien, como no puedo pagar o no quiero pagar, dejo ir a desayunar. Era lo que hacíamos nosotros hasta que tenga la plata o que sienta a pagar, pero hasta en esos detalles se desarrolla o se ve que estoy comprometido y que tengo convicciones que van más allá de disciplinas cristianas o disciplinas religiosas. La pasión debe ser algo que afecta en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Sí. Cómo trabajo, si pago las cuentas, si voy al día con las responsabilidades que me competen en mi barrio, dentro de la casa, si me toca a mí sacar la basura, si me toca a mí limpiar las ventanas. Yo creo que existe la posibilidad de que tengamos un estilo de vida que de pronto no lo hacemos con toda la satisfacción del mundo, pero movidos por una vida apasionada, también debe salirse de nuestras disciplinas espirituales, por así decirlo. Sí, sí, totalmente. Al final somos creyentes, somos hijos de Dios, somos discípulos, y se evidencia en nuestra cotidianidad. Claro. Cómo vivimos. Punto. Eso es, ¿no? ¿Cómo podemos, Lisandro, cultivar ese sentido? O sea, si estamos hablando que es importante, si es relevante, si la gente lo nota, si es algo que nos hace avanzar en la vida, pensando en todas las historias que escuchamos, ¿verdad? Gente dejando su país, viniendo a Costa Rica o a otros lugares, a otra cultura, gente tomando decisiones complicadas en su vida, asumiendo sufrimientos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos cultivar ese sentimiento de pasión en nuestras vidas? Eso es una. Y la otra, tal vez para hacerla de una vez, es ¿y cómo podemos motivar a otros a cultivar ese sentimiento de pasión? Es una decisión racional. O sea, empieza por primero hacer conciencia y decir, sí, he estado simplemente sobreviviendo en la vida. He estado respirando y haciendo lo que me toca, pero no con propósito. Que al final vivir una vida apasionada tiene que ver con encontrar el propósito por el cual Dios te creó. Entonces hacemos conciencia, y esto no tratando de desarrollar paso 1, 2 y 3, sino siendo muy general en la respuesta y buscando el sentido lógico. Pero para que haya un cambio radical en mi vida, primero tengo que hacer conciencia de que hay una necesidad, y luego decir, ya, o sea, a partir de ahora voy a empezar a desarrollar esta pasión por X o Y cosa.
El otro consejo es que no trate de cambiar el mundo o cambiar su vida completamente de la noche a la mañana, pero empiece por una cosa. Entonces, si al escuchar este podcast o ver este podcast te das cuenta que sí, estoy sobreviviendo, he estado simplemente respirando una vida y quiero cambiar eso, quiero encontrar el propósito a mi vida, empieza con una cosa. Si vamos dentro del área espiritual o el desarrollo de una disciplina espiritual, hablar con alguien, inclusive antes de dedicarse a orar más tiempo, leer la Biblia más, no, busca una persona con quien tú puedas abrir tu corazón y compartir cómo te estás sintiendo, qué ha estado pasando en tu vida, y una persona que admires y que te pueda aconsejar en qué cosas puedas seguir haciendo y que camine contigo, ¿no? Esto en cuanto a tal vez algo muy práctico, pero empieza con hago conciencia, hago un cambio radical o racional en mi mente y luego busco ayuda, ¿verdad? Le pregunto a alguien. La clave de esto, y aquí tal vez vamos a sonar muy, muy majaderos, muy cliché, pero la motivación de lo que hacemos en singular o como discípulos de Jesús está en 1 Juan 2:6. Si decimos que conocemos a Jesús, el reto, el estándar es vivir como Jesús. Entonces esa es una de las preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo puedo hoy yo vivir como Jesús? Hace varios años atrás, con la mayoría de grupitos de jóvenes con los que trabajábamos, teníamos una relación con algunas iglesias en Estados Unidos. Entonces ellos mandaban brazaletes de WWJD, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Por ahí más adelante los llegué a ver en español también. De pronto sí una moda un poco ahí, ¿verdad? Cristiana o pandereta, como decimos acá en Costa Rica, pero la pregunta no deja de ser válida, ¿verdad? Cuando hablamos de ser como Jesús, necesitamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? No para darle, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Publicidad a la pulsera ni nada, pero ese es el corazón de un discípulo. No solamente ante las situaciones difíciles de la vida, que es otra cosa que me olvidé mencionar anteriormente. Una disciplina no solamente se desarrolla o pasión por algo cuando empiezo a hacer algo, también es dejar de hacer algo. También es de ver menos televisión, claro, pasar menos tiempo en una red social o frecuentar ciertos lugares mucho menos, ¿verdad? Sí. Esas disciplinas, esa pasión que se va desarrollando al usted vivir, también no solamente es con cosas que agregas a tu vida, pero cosas que dejas de hacer. Entonces, volviendo a cómo podemos cultivar, enfoquémonos. O sea, como cuando hacemos el zooming, vamos a tomar una foto y volvamos a Cristo. Volvamos a decir, sí, mi vida... De pronto, como ya dije, simplemente estoy sobreviviendo. ¿Cómo hago un shift? ¿Cómo hago un cambio tan grande? Cuando vuelvo a poner mi mirada en Jesús y acepto el reto para mí de decir, hoy quiero poco a poco parecerme más a Cristo. Bueno, me gusta un montón. Con este tema de la pasión, como para compararlo con otras cosas, cuando alguien es apasionado por un equipo de fútbol, sabe quién es el director técnico y sabe los colores, sabe la historia, sabe los torneos, sabe quién, las posiciones, cómo va a salir en la siguiente partido, la alineación y todo lo demás. Conoces todo, conoces el estadio, has ido al estadio, sabe cuánta gente entra. Y hay una idea de que no puedes apasionarte por algo que desconoces. Igual con las marcas, ¿verdad? Las marcas despiertan sentimientos, ¿verdad? Gente que se apasiona por una marca, por la marca de un carro, de un teléfono, o de un dispositivo, o de ropa, lo que sea. Y además están hechas para ponértelas en la cara y que las reconozcas y te enganches, ¿verdad? Y entonces la gente sabe de qué se trata una cosa y qué se trata la otra. Entonces, en el tema de los carros, que es un tema que siempre la gente le genera pasión. La gente sabe, no, mira, tal carro tiene tal motor y consume tanto. Usualmente para marzo, aquí en Costa Rica, cuando viene la Expo Móvil. La gente se pone apasionada. Pero es interesante porque está vinculado con lo que la gente sabe respecto a ese tema. Y sabes qué tan apasionado es en relación en cuanto sabe de un tema. Claro. Y yo creo que algo que debemos buscar cultivar es cuánto sé de Dios. Claro. Qué bueno. Que ya es una pregunta infinita, porque definitivamente, aun cuando sepas mucho, no lo puedes saber todo, porque Dios en sí mismo es eterno. Pero qué rico buscar el conocimiento de Dios. Y ahora, aquí hablo del conocimiento de Dios no solo de la idea de la letra. Eso es parte, porque Él se revela a través de la palabra de Dios, por supuesto. Pero el conocimiento de indagar cómo se reveló, por qué se reveló, su historia, por qué trató con esto, trató con lo otro. Claro. Y la máxima de Dios, porque Dios decide revelarse en Jesús.
Y su máximo esplendor de la gloria está manifiesto en Jesús. Entonces, si hay algo que puede llevarnos a cultivar esa pasión, es descubrir al Padre a través del Hijo. Y tratar de deshacernos de los preconceptos quizás religiosos con los que hemos crecido e indagarlo genuinamente. No porque alguien me va a hacer un examen, sino porque realmente estoy descubriendo mi pasión, ¿verdad? Al final hay que sacudirse un poco del sesgo religioso y entrar en cosas de vidas, como cómo no te va a apasionar conocer a aquel ser que te creó, que te hizo, y poder preguntarte por qué me hizo, y poder preguntarte por cuál propósito me hizo, y poder preguntarte cuál va a ser mi destino final, de qué se trata todo esto. Entonces, cuando uno tal vez se pone más filosófico, más existencialista, dice, no, esto tiene que despertar una pasión en mí. Yo necesito conocer y yo necesito que alguien responda esas preguntas, y sinceramente nadie va a responder esas preguntas si no es el Padre. El Padre va a decirte por qué te hizo, va a decirte el propósito por el que te hizo y va a decirte el fin último. Y son esas 3 preguntas existenciales que cualquier persona se ha hecho y que solo pueden ser, son respuestas que solo pueden venir del Padre, y el Padre lo ha revelado en el Hijo y en su palabra, pero tenemos que buscarlas, ¿verdad? Tenemos que buscar, y yo creo que animar a otros a buscarlas para cultivar esa pasión en otros también. Yo creo que uno cultiva esa pasión también con preguntas, ¿verdad? Yo pienso en mis hijos y cada vez más veo que no es mi responsabilidad hacerles pensar algo específico. Mi responsabilidad como papá es generarles la inquietud para que ellos descubran a Dios. Por supuesto, enseñarles y modelarles y todo lo demás, pero qué rico cultivarles la incertidumbre de por qué Dios nos hizo y cómo es que Dios es todopoderoso, y llenarlos de preguntas que les motive a ellos al descubrir a Dios de una manera genuina y honesta. Hace unos días yo ya me estaba comentando sobre uno de los temas que están estudiando en la escuela y con respecto al universo y qué sé yo. Yo sé muy poquito de este tipo de cosas, pero la pregunta era ¿por qué se ve negro? ¿Por qué cuando usted ve hacia el espacio, hacia arriba en la noche, por qué se ve negro? Entonces, bueno, es que es tan grande el universo, ¿verdad? Que esas estrellitas que se ven y la luna, o sea, son demasiado. Entonces buscamos en YouTube, ¿verdad? En el momento que estábamos, llegamos a la casa, parqueamos, una explicación, ¿verdad? Y entonces empiezan a explicar el tamaño de la Tierra en relación al Sol y la distancia a Marte y todo eso, y poco a poco se fue desarrollando, y al final la Vía Láctea en la que vivimos es tan pequeña comparado al resto del universo. Y sí, fue muy como un poco retador saber, puches, que poquito sé yo de esto, pero luego el comentario fue, y Dios es más grande, ¿verdad? Y Dios es el creador de todo esto. Entonces, qué oportunidad tenemos nosotros que el Dios creador de todo lo que hay ahí arriba y todo lo que hay en el mundo en existencia nos invita a conocerlo, ¿verdad? Nos invita a que tengamos una relación personal con Él. Esto en relación a lo que comentabas en cuanto a conocer a Dios. No sé, a veces forzamos las cosas, y algo que quisiera decir es que, o sea, no forcemos estar apasionado por algo, o sea, no nos sintamos culpables de por qué es que yo no tengo una pasión como la que otra persona tiene por ir a la iglesia, por cantar. A veces yo llego a la iglesia y todo el mundo está adorando a Dios y se ve que lo hacen con unas ganas, y de pronto de lejos, ¿qué pasión tiene? ¿Y por qué yo no tengo eso? ¿Por qué me cuesta tanto? O pasión por orar, ¿verdad? Gente que se levanta a las 3 de la mañana para orar e interceder por 2 horas. Pero porque a mí me cuesta, o leer la Biblia, qué sé yo. No forcemos. O sea, aquí no se trata de que es, qué sé yo, una obligación que todo seguidor de Cristo, todo discípulo tenga. Empieza con la disciplina, empieza con ese cambio de mentalidad acá arriba, de reconocer, puedo ser una mejor versión de mí mismo. ¿Qué tengo que empezar a hacer poco a poco? Hasta que esta disciplina me lleve a realmente darme cuenta que me apasiona y que otras personas lo ven en nosotros también. Otra cosa que quería mencionar es, Jesús realmente estaba apasionado por la palabra. Y si bien es cierto, no queremos, decimos acá en singular, la idea no es complicar
que necesitas tener todo el conocimiento extrabíblico, cultural o lo que sea para leer la Biblia. No estamos diciendo eso. Pero cuando descubrimos joyitas, gracias a un mejor entendimiento de cómo la gente del primer siglo entendió algo, eso empieza a ocasionar en nosotros, en aquellos a quienes nos gusta estudiar la Biblia, mucha motivación y pasión por conocer más a Dios. Sí. Entonces, siendo prácticos en esto de desarrollar pasión por Dios o pasión por el hacer discípulos, estudiemos más la Biblia. Pasemos más tiempo entendiendo la palabra. Ahora hay muchísimos recursos, claro, ¿verdad? En línea. Hay, esta gente, si le va bien a usted con el inglés o más o menos, el Bible Project, creo que se llama. Ellos tienen muy buen contenido. Bueno, y tienen recursos en español también. Tienen recursos en español. Singular en Costa Rica y, Singular en general ha sacado algunos recursos. Preocupémonos por aprender mejor la palabra de Dios. Y yo creo que eso nos va a llevar a entender mejor nuestra fe y tener más pasión por Jesús. Sí, buenísimo, buenísimo. Bro, algo para concluir un poquito, para cerrar, que es una realidad. Yo podría identificarme como que he estado ahí, pero ¿cómo hacemos para recuperar ese amor, esa pasión, una vez que la hemos perdido? ¿Verdad? Y me refiero, tal vez para explicarlo mejor, me refiero a esta gente que son creyentes, aman a Dios, pero ciertamente se sienten desanimados, se sienten que se les falló, que se les hirió, se sienten que tienen una creencia nominal en Jesús, pero tampoco los va a llevar a tener una vida muy activa en su fe. O sea, ¿qué hacemos cuando estamos ahí, bro? Con personas que conocemos o nosotros mismos, cuando pasamos en algún momento donde perdimos esa ilusión, tal vez, o ese fervor. ¿Y cómo hacemos para recuperar ese sentido de pasión cuando lo hemos perdido? Primero, decir, y sin querer jugar de psicólogo ni mucho menos, pero está bien. O sea, no hay algo malo en usted si está pasando por una situación así en este momento. Es muy, no voy a decir normal, pero es común que suceda en nuestra fe, ¿verdad? Y en diferentes cosas de la vida. Perdemos interés por el trabajo que una vez nos apasionaba, por un hobby que hacíamos, los álbumes que coleccionaba antes ya los dejé, las monedas que coleccionaba. Es normal perder el interés o la pasión por eso. Es como un callo que se va construyendo, ¿no? Y de pronto la pasión sigue ahí, pero el interés ha bajado tanto que se siente como que perdí pasión por eso. Ahora, en relación a nuestra fe, a nuestro caminar con Cristo, está bien. Y nos pasa, y dentro en el ministerio pasa mucho eso de quemarnos, ¿verdad? Porque pasamos tanto tiempo haciendo cosas buenas y correctas para el ministerio que nos descuidamos nosotros y nos vemos más preocupados por los demás que nosotros mismos. Lo primero es reconocer o aceptar que estoy pasando una etapa así, ¿verdad? Y lo que sigue es, no lo va a lograr o no vas a lograr salir de ahí solo. No es una determinación que pones en tu mente y ya mañana se levanta como si nada. Es buscar ayuda. O sea, es, como hace un rato decíamos, una persona de influencia en mi vida con la que pueda tener un par de conversaciones, un par de veces a la semana, que me rete, que me anime, que me exija un poco. Pero necesitamos buscar ayuda a una persona, si realmente queremos recuperar eso, ¿verdad? Y dejar ese sentimiento de no me importa y ya de desinterés y decir, si quiero recuperar eso, es algo que no voy a lograr solo, busquemos ayuda. No voy a decir vaya a la iglesia, empiece a no, eso de pronto nos va a hacer sentir un poco peor, pero cuando llegamos y conversamos y abrimos el corazón con alguien, y siempre hay una razón por la cual se empezó a perder el interés. Puse la mirada en una persona, una respuesta a una oración que no fue la que yo quería. Disciplinas que dejé, que siempre hay una razón o hay una raíz por la cual perdí esa pasión, pero no se va a recuperar solo. Necesitamos gente que vea los puntos ciegos en nuestra vida, que nos ayuden a identificar qué pudo haber sido. Claro. Y el tema a veces puede ser, bueno, habrán circunstancias, pero ese tema que estás diciendo de buscar acompañarnos es crítico, porque muchas veces lo que sucede casi que es como una respuesta inmediata es el aislarme
y el aislarme resulta todavía más negativo, claro. ¿Verdad? En Singular nosotros hablamos mucho de invertir en las personas y estar con la gente y amar a la gente y no es algo que debemos solo hacer con los demás, pero nosotros tenemos que buscar a la gente que nos escucha, claro. Que nos apoya, que ora por nosotros, gente de confianza en la que podemos ser íntegros y decir, mira, me siento así por esta y esta razón. Entonces ese me parece un aspecto clave que otra vez nos motiva a dos cosas, a tener esa persona y a ser esa persona en la vida de otros. Y lo que también mencionabas, ¿verdad? Muchas de estas desilusiones o estos momentos donde estoy cabizbajo, no siento la misma energía, la misma pasión, surgen de que cargué a Dios de expectativas irreales. Yo pensé que Dios iba a hacer tal y tal cosa, pero nunca fue un error de Dios, fue mío, porque creé una realidad ficticia que nunca existió y quería que fuera así, claro. Porque sí. Otra cosa que sucede es cuando creo que culpamos a veces a Dios de lo que no fue una cosa de Dios, fue una cosa de la gente. A veces las estructuras eclesiásticas, el trabajo con gente puede ser complejo, puede ser complicado y a veces culpabilizamos a Dios o cargamos a Dios de esas responsabilidades. Y me parece que algo bueno aquí, bueno, que tú estabas diciendo, reconocer por qué me siento así, por qué perdí ese fervor, por qué perdí esa energía, por qué esto dejó de generarme ánimo. Claro. Y ser capaces de señalar y decir, mira, fue esto y esto. Sí. Y segregar responsabilidades, ¿verdad? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis culpas? Claro. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Muchas veces implica perdonar y muchas veces implicará también reconocer, tengo que dejar de cargar a Dios con expectativas o con falsas expectativas. Claro. Y a veces me parece a mí como resulta lo más sano o saludable es volver a lo fundamental, ¿verdad? Dios me ama. ¿Qué quiere Dios de mí? Aún en este momento de mi vida, ¿cómo Dios me ve? Claro. El Padre, soy acepto al Padre, el Padre me perdona, el Padre me llama por mi nombre y volver a afirmar la obra de Cristo para nosotros en nuestra vida. Fuera, digamos, de la dinámica, digamos, de culto y de religión y tal vez de organización y no sé qué más puede haber ahí. Una manera como de volver a lo más fundamental y a lo más sencillo es Cristo se entregó por mí y yo quiero abandonarme en ese acto tan apasionado de Jesús. Es interesante porque la pasión de Jesús rinde lo suficiente como para volver a recordarme el por qué lo hizo y volver a recordarme que hay un valor grande, último y fundamental en el Dios y Padre que quiere reconciliarnos con Él. Y yo agregaría, y de pronto no el 100% de la motivación para salir de ahí donde estoy, pero ¿qué sucedería si recupero la pasión, verdad? Y es volver a encontrar ese propósito por el cual Dios nos creó. Los dones, talentos y actitudes de servicio que en este momento una persona que siente que ha perdido la pasión pueda aportar a la iglesia, al reino de Dios, es algo que va a traer beneficio a todos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tienen muchas capacidades especiales, que Dios les ha regalado dones para poner al servicio de su pueblo, de su cuerpo, de su reino, que debido a esta despreocupación o falta de pasión les ha ganado el desinterés y que si se recuperara nuevamente habría muchas otras personas, y ya para acabar y conectarlo con el tema de hacer discípulos, que saldrían muy beneficiados. Claro. Cuando recuperamos de forma correcta y en el proceso debido esa pasión por seguir a Cristo, ser su discípulo y hacer discípulos. Y de pronto, si el reino se ha estancado, de pronto no ha sido tanto por falta de evangelismo, es porque los evangelizados se quedaron estancados y que no han, o que estamos perdiendo soldados, por así decirlo, tal vez no en un mejor momento para decir esa palabra, pero en las trincheras que nos ayuden a seguir llevando o movilizando la iglesia y el reino de Dios.
Y de pronto, no sé, no para espiritualizar nada, una táctica demoníaca, ¿verdad? Detrás de esto, de traer desinterés y ya cumplí lo que tenía que cumplir y ya nadie apreció lo que hice. Es que es otra cosa. Muchas veces no es solamente que Dios me falló, es que no me apreciaron, es que no me dieron el valor que aporta. Entonces ya por ahí, diferentes razones que puedan haber. Pero sí, yo diría que si pensáramos un poquito es qué pasaría si yo recupero mi pasión por Dios y por lo que es contribuir al reino. Sí. Muchas otras personas saldrían beneficiadas por eso también. Qué bueno, me encanta esa pregunta. Cerramos con eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si recupero mi pasión por el Padre y por invertir en otros? Todo el mundo ganaría. Claro que sí. Buenísimo. Liz, muchas gracias Diego, por acompañarnos. Un placer. Gracias por la oportunidad y la invitación. Buenísimo. Lisandro Montenegro es el líder de País para Singular aquí en Costa Rica. Queremos servirles, así que porfa, revisen nuestras redes sociales, revisen singular.org. Hay muchísimos recursos. Queremos motivarles y animarles a ser apasionados por el Padre y a ser discípulos. Así que por favor, conéctense con nosotros para entrenamientos, para todo lo que podamos potenciar en ustedes para promover una cultura hacedora de discípulos. Así que estos vayan y hagan. Este fue el episodio 30. Nos vemos dentro de un ratito para compartirles mucho más historias y muchas más formas en las que queremos motivarlos a ser discípulos. Así que vayan y hagan. Pura vida. Gracias.